Para comenzar este estudio, debemos tener siempre presente que ningún razonamiento debe ser aceptado sin antes poder fundamentarlo con la palabra de Dios. Pero siempre han surgido personas que inventan o repiten comparaciones falsas sobre Dios, que solo reflejan la falta de estudio de la verdad revelada. Dicho esto, ¿cuántas veces usted ha escuchado esta comparación? El Padre Celestial tiene más autoridad que su Hijo porque es su Padre, como nosotros tenemos más autoridad sobre nuestros hijos por ser nosotros sus padres. Esta comparación es utilizada como un argumento lógico por quienes supuestamente dicen creer en Cristo como Dios. Predican que Dios está bajo la autoridad de su Padre como Dios menor. ¿Cuál es la evidencia bíblica que supuestamente avalaría esta absurda comparación? La realidad es que esta comparación es una de las formas más inductivas para contradecir las Escrituras, la cual es utilizada por muchos adventistas que reconocen como falsa la Trinidad, pero no logran entender que viven bajo una doctrina igual de apóstata, creyendo y utilizando este tipo de comparaciones para despreciar a Cristo como Dios. Estudiemos el porqué. Como dijimos, creer que nuestro Padre Celestial tiene más autoridad sobre su Hijo por ser su Padre y relacionar esa creencia con nuestra paternidad sobre nuestros hijos es un razonamiento absurdo. Es tan absurdo como hipócrita, ya que es similar a la creencia de un católico que cree que María es la Madre de Dios por ser María la Madre de Jesús. Sin embargo, quienes creen en la comparación anterior y que hoy estudiaremos, reconocen que la comparación sobre María de los católicos es absurda e inductiva doctrinalmente, pero no hacen lo mismo con la absurda y también inductiva comparación, que está de acuerdo con su propia creencia, aunque sea tan absurda y blasfema, que induce la doctrina que Cristo, siendo Dios, tiene menos autoridad que su Padre. Pero también debemos reconocer que hay muchos que sinceramente han utilizado esta comparación porque la creyeron lógica. Sin embargo, debemos ver varios puntos que se pasan por alto en esta comparación maliciosa, los cuales vamos a tratar, y al estudiarlos verán que dicha comparación no solo es ilógica, sino claramente nada bíblica. El primer punto que trataremos es que todo hijo en la humanidad no nace solo de su padre individualmente, sino que nace de un vínculo, de una unidad, que fue creada a la imagen de Dios, y que es en esa unidad y no en la comparación entre un padre y su hijo, donde se puede ver la unidad en igualdad y autoridad de los dos seres de la deidad. La comparación bíblica de esos dos seres son el hombre y la mujer, no el hombre y su hijo. Cuando el hombre fue creado como una unidad. La Biblia dice, Génesis 1, 26 al 28, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La Biblia nos enseña que el hombre es la unidad del hombre y la mujer. Génesis 2, 22, 23. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y trájola al hombre, dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Aunque el hombre fue creado primero, en ningún lugar se expresa la idea de que eso lo hacía a Adán superior a Eva, o tener autoridad sobre ella.
El señorío sobre Eva se le dio a Adán por haber sido Eva la que primero desobedeció el mandato de Dios. Fue el pecado y no otra razón por la que Dios puso a Eva bajo el señorío de Adán, aunque jamás fue para dominarla bajo su autoridad, sino para cuidarla como su igual. Entonces, para que la comparación tenga sentido en la realidad y una relación directa con la humanidad en ese sentido, el hombre solo debería ser el que engendra a su hijo. Por lo tanto, es sencillo de entender en este primer punto que la comparación no solo no es bíblica, sino extremadamente ilógica. Pero para un estudio mayor sobre los dos seres que son la imagen de la deidad, pueden visitar un estudio en este canal para ver la evidencia bíblica sobre quiénes son los que reflejan la deidad en esta tierra. Aquí les dejo una imagen del estudio en este canal que lleva por título Adán y Eva, cómo son realmente imagen de la deidad. El segundo punto, que también es importante y que, aunque es una obviedad, los que utilizan esta comparación nunca se detienen a analizar, ya que demostraría que la comparación no tendría sentido, es que todo hijo humano nace como un bebé, el cual es incapaz de tomar decisiones por sí mismo. Y es esta forma de nacimiento y no otra razón por la que está bajo la autoridad de sus padres. Pero si hablamos del Hijo de Dios, Él fue engendrado con la misma naturaleza de su Padre, la cual es ser Dios, con los mismos atributos y autoridad de su Padre. Y por esta realidad, Cristo es Dios, creador de todas las cosas, y no un ser que nació como un bebé, como lo infiere la comparación que estudiamos. Cristo fue desde el principio Dios con su Padre, y la Biblia deja clara esta realidad. Juan 1, 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El texto afirma que el principio es la existencia de Cristo con su Padre, y por quien todo fue creado. No hay principio sin Cristo. En definitiva, la comparación induce la creencia que Cristo es un ser que está bajo la autoridad de alguien superior desde su mismo engendramiento. Es ese entendimiento erróneo lo que impide entender no sólo lo que significa la paternidad, sino lo que significa la naturaleza cuando hablamos de Dios y el hombre. Entender lo que significa tanto la naturaleza como la paternidad es fundamental para ver la maldad de la comparación que estamos estudiando. Por un lado, la naturaleza del hombre y su hijo es humana. Ambos son seres humanos. Así como la naturaleza del Padre Celestial y su Hijo es divina. Ambos son Dios. Pero si se cree que un ser humano, por el solo hecho de ser padre de su hijo, lo hace más ser humano que su hijo, teniendo la misma naturaleza, tendrían razón para creer que Cristo, por ser Hijo de Dios, es menos Dios que su Padre, aunque comparta la misma naturaleza. Pero claramente un hombre, por ser padre, su paternidad no lo hace ser más ser humano que su hijo, ni tener autoridad indefinida sobre su hijo. De todas formas, muchos creen que el hecho en sí mismo de la paternidad de Dios sobre su Hijo es la evidencia más contundente de que el Padre tiene una naturaleza superior y por lo tanto lo hace a Cristo menos Dios en naturaleza y autoridad que su Padre, como lo infiere la maliciosa comparación que estudiamos. Esa es una ilógica y blasfema inducción sobre lo que significa la naturaleza y la paternidad. No existe ninguna revelación que enseñe que por ser padre el hombre, su sola paternidad lo hace superior a su hijo, ya que la paternidad ni ninguna otra cosa hace superior a un hombre por sobre otro. La paternidad no es un atributo de superioridad. En la humanidad, la paternidad es un regalo, es una responsabilidad que hace al hombre un siervo de Dios al compartir el cuidado de sus hijos y darle una perspectiva personal e intransferible del sacrificio hecho en su favor. En la deidad tampoco indica superioridad. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿por qué esta comparación tan absurda y carente de toda evidencia es aceptada y repetida como una evidencia de superioridad del Padre sobre su Hijo?
La respuesta a esta pregunta es la parte más compleja y difícil de explicar, por tanta doctrina y razonamientos falsos que Satanás ha presentado como verdad al mundo, y que muchos adventistas que salieron de la apostasía trinitaria odian tanto la verdad de Cristo igual al Padre, que promueven este tipo de comparaciones que solo el espíritu de Satanás inspiraría. Sí, este tipo de comparaciones surgen y son promovidas por antitrinitarios unitaristas. Que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre es una verdad que supuestamente todos aceptan, pero su aceptación está profundamente ligada a cómo entienden qué es ser Dios. Lo primero que debemos remarcar es que Cristo vino a esta tierra tomando nuestra naturaleza y de esa forma sí vino como un bebé a este mundo, para vivir como hombre bajo la autoridad de su Padre. Y por tomar nuestra naturaleza humana y vivir obediente no a su voluntad y poder como Dios, sino a la de su Padre como su Dios por ser enteramente hombre, se utilizan las acciones y palabras de Cristo en su naturaleza humana para negarlo igual a Dios como su Padre desde la eternidad. La negación de Cristo, enteramente Dios, en igualdad con su Padre, está inseparablemente ligada a la negación de Cristo como enteramente hombre en igualdad con nosotros. Pero para poder llegar con mayor profundidad en las mentes de los cristianos e implantar conceptos falsos sobre Cristo, promueven este tipo de comparaciones que pervierten tanto su total divinidad como su total humanidad. Estudiemos cómo es esta doctrina tan destructiva para nuestra salvación. Quienes rechazan a Cristo como Dios combinan las expresiones humanas de Cristo al tomar nuestra naturaleza y vivir como un hombre entre los hombres para justificar su propia creencia que las declaraciones de Jesús son las de su divinidad y no la de su humanidad obediente a la voluntad de su Dios y Padre en su ministerio como hombre. De esa forma, enseñan que cuando Cristo hablaba, y nos habla hoy en las Escrituras, habla como un Dios menor que reconoció en esta tierra ser un Dios inferior y que en el cielo continúa hoy como Dios menor ministrando en nuestro favor. Nada de eso enseña la Biblia, ni tiene sentido con la verdadera naturaleza humana de Cristo. Sus palabras no fueron como Dios, sino el reflejo perfecto de su naturaleza humana obediente, venciendo como nosotros podemos vencer, siendo obedientes y dependientes como Él lo fue. Leamos el espíritu de profecía. Mensajes selectos, tomo 3, páginas 156 a la 158. El Señor Jesús declara: He guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Cómo? Como hombre. He aquí, he venido a hacer tu voluntad, oh Dios. Soportó la prueba como verdadero ser humano. No necesitamos colocar la obediencia de Cristo en una categoría especial, como si fuera algo a lo cual Él estuviera peculiarmente adaptado por su naturaleza divina particular, porque Él se presentó delante de Dios como representante del hombre y fue tentado como el sustituto y la garantía del ser humano. Si Cristo hubiera tenido poder especial que el hombre no tiene el privilegio de poseer, Satanás se hubiera valido de este argumento. La obra de Cristo refutaría las afirmaciones de Satanás de que él dominaba al hombre, y el Señor podía hacer esto solamente de la manera en que lo hizo, como hombre, tentado como hombre, prestando la obediencia de un hombre. Tened en cuenta que la victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero ser humano, de un hombre. En nuestras conclusiones cometemos muchos errores debido a nuestras opiniones equivocadas acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando nosotros le damos a su naturaleza humana un poder que es imposible que el hombre tenga, en su conflicto con Satanás, destruimos el carácter completo de su humanidad. Él da a todos los que recibe por fe su gracia y su poder que les atribuye. La obediencia de Cristo a su Padre era y es la misma obediencia que se requerirá del hombre. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás
sin que el poder divino se combine con su capacidad. Tal ocurría también con Cristo Jesús. Él podía echar mano del poder divino. Él no vino a nuestro mundo para prestar obediencia como un Dios menor a otro mayor, sino como un hombre que debía obedecer la santa ley de Dios, y de esta manera Él es nuestro ejemplo. El Señor Jesús vino a nuestro mundo no para revelar lo que Dios podía hacer, sino lo que el hombre podía alcanzar por medio de la fe en el poder de Dios. Después de escuchar esta revelación tan clara, podemos definir en justicia. Nosotros no podemos imitar la divinidad de Cristo, sino su humanidad obediente a su Padre. Y es por esto que quienes no entienden la humanidad de Cristo piensan que no pueden imitarlo, porque solo ven un ser superior humanamente, pero paralelamente inferior a su Padre como Dios. Porque mezclan su obediencia y dependencia al tomar nuestra naturaleza, utilizando las palabras humanas de Jesús para poder enseñar que desde siempre Él fue inferior y siempre estuvo bajo la autoridad de su Padre. ¿Cómo afecta esta comparación de la paternidad del Padre sobre su Hijo en la completa divinidad de Cristo como igual a su Padre? ¿Cuánto anonadó Cristo su divinidad como Dios para poder rescatarnos? Veamos esta cita reveladora sobre su sacrificio para entender cuán hombre fue. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La revelación bíblica del Padre y su Hijo es que ambos son Dios, iguales en naturaleza. Ambos son Padre de todo lo creado, y aunque Cristo es más visto y entendido en su condición de Hijo por ser el unigénito del Padre, ser Hijo no lo minimiza como Dios, todo lo contrario, lo exalta como tal. Quienes creen en este tipo de comparaciones dicen creer en Cristo como Dios, pero no pueden disociar su concepto equivocado de qué significa bíblicamente ser padre e hijo. De esa forma, les resulta imposible ver a Cristo igual a su Padre totalmente. Por ser hijo, creen que tiene que ser inferior y estar bajo autoridad. No puede ser igual. Dividen a Dios, Padre e Hijo, en conceptos falsos de superioridad, centrando a Cristo solo como el Hijo de Dios, como si esa verdad incuestionable fuese una evidencia central de inferioridad como Dios. Pero si reconocemos que Él es creador de todas las cosas, reconoceremos que somos sus hijos por creación. Él es nuestro Padre por creación, así como es hermano en la carne por redención, y a través de su Espíritu Divino, nuestra santificación. Somos hijos de nuestro Padre Celestial por ser creados en unidad por su Hijo, quien es nuestro Padre por creación. Leamos cómo el espíritu de profecía nos educa en esta verdad, que desmedidamente e injustificadamente provoca rechazo por quienes creen que solo el Padre de Cristo es Dios y Padre. Deseado de todas las gentes, página 594. Al abrir vuestras puertas a los menesterosos y dolientes, hijos de Cristo, estáis dando la bienvenida a ángeles invisibles. Invitáis la compañía de los seres celestiales. Deseado de toda la gente, página 774. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha, Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptados en el amado. Cada día con Dios, página 236. Debemos ser hijos de Cristo y aprender de Él. Tenemos que creer la verdad que profesamos y ponerla en práctica. Es a saber que el fin de todas las cosas está cerca. Deseado de todas las gentes, página 447.
Por mucho que un pastor pueda amar a sus ovejas, Jesús ama aún más a sus hijos e hijas. No es solamente nuestro pastor, es nuestro Padre eterno. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cristo es nuestro Padre también, pese a las creencias y comparaciones maliciosas que se inventan para negarlo. Y al tomar nuestra naturaleza, se hizo nuestro hermano en la carne. Toda la revelación en la Biblia nos enseña que Cristo siempre fue y será nuestro Dios y Salvador. Tito 2:13. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Somos hijos del Hijo de nuestro Padre, desde nuestra creación por ser Él, nuestro Creador y sustentador. Así, el amor de ambos, del Padre y su Hijo, en su total divinidad, obraron nuestra existencia, pero también en el sacrificio de ambos, nuestra redención. Si con la evidencia hasta aquí presentada entendimos que ser hijo no es sinónimo de inferioridad, entonces veamos cómo la Biblia nos educa en la total humanidad de Cristo sin tanta traba doctrinal y razonamiento inductivo. Como dijimos, la mayoría reconoce que Cristo fue humano, pero también creen que Cristo en su ministerio en esta tierra habló o obró como Dios, con sus atributos divinos. Pero cualquiera que infiere a la humanidad de Cristo divinidad, en cualquier acto de su naturaleza humana, el Evangelio lo define de esta manera. Segunda de Juan 1, 7 y 9. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, que no os perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Los que se dicen cristianos y enseñan que Cristo en su ministerio como hombre obró con su divinidad, son los que no reconocen a Cristo venido en carne. Es esa forma de entender la naturaleza del Hijo del Hombre, contradictoria e irreconciliable con la revelación bíblica. Es no entender la humanidad de Jesús, ni el costo infinito de la salvación. Leamos más, por favor. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Todos reconocen que Cristo fue tentado mientras vivió sobre esta tierra, pero leamos esta otra cita. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Tanto Cristo anonadó su divinidad para ser enteramente hombre, que podía ser tentado. Y si Dios no puede ser tentado, podemos entender cuán hombre se hizo al tomar nuestra naturaleza. El Hijo del Hombre es la naturaleza humana que adoptó Dios, el hombre Jesús, por amor a nosotros. Y el Hijo de Dios es al que debemos reconocer en el Hijo del Hombre para aceptar su ejemplo perfecto y sacrificio en nuestro favor. Si no vemos en la humanidad de Jesús su total dependencia y obediencia como hombre a su Dios y Padre, solo vemos a un Dios que se veía como hombre, pero nunca lo fue. Es por esa razón que la única evidencia para justificar a Cristo inferior a su Padre son sus propias palabras después de tomar nuestra naturaleza. Eso indica que los que niegan a Cristo como Dios igual a su Padre, siempre también lo niegan como enteramente hombre al tomar nuestra naturaleza. Porque al estudiar las palabras de Cristo en las Escrituras, sus palabras siempre las interpretan como si su divinidad fuese la que habla. Y si fuese verdad, eso no sería un ejemplo que podamos seguir. Nosotros no podemos responder como seres divinos porque no lo somos, pero podemos hablar y hacer las obras
como Cristo hombre. Juan 12, 49, 50. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que tengo que decir y de lo que tengo de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. La obediencia de Cristo como hombre a la voluntad de su Padre demuestra cómo el pecado puede vencerse. Juan 5:30. No puedo yo de mí mismo hacer algo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del Padre que me envió. Juan 6:37-38. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Hebreos 10:6-10. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cristo en su palabra nos quiere enseñar la verdad, tanto de su divinidad como de su humanidad, pero es rechazado porque sus palabras compiten en muchas mentes con las doctrinas que hombres predican y que son reconocidos como maestros de la verdad. Leamos esta revelación. Hebreos 5:7-9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nuestro amado Salvador aprendió la obediencia. ¿Pero fue su divinidad la que necesitó aprender a ser obediente? Claramente no. Solo la humanidad de Jesús necesitó aprender la obediencia para ser perfeccionado. Y fue librado de la muerte. ¿De cuál muerte? Si Cristo vino a morir por nosotros. Y murió por nosotros. Por su obediencia a la voluntad de su Padre en su condición humana, fue librado de la muerte del pecado, que es la transgresión a la ley. Primera de Juan 3:4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. De esa muerte fue librado nuestro Señor en su ministerio como hombre, por su temor reverente y obediencia perfecta. Su condición de Hijo de Dios como ser divino en igualdad con su Padre no fue lo que fue perfeccionado en Cristo, fue su condición humana que aprendió la obediencia para ser nuestro representante en justicia. Es por eso que para finalizar este estudio repetimos: el único propósito de esta inductiva y absurda frase comparativa sobre Dios y el hombre que podemos estudiar solo busca inferir una doctrina unitarista donde solo el Padre es realmente Dios en la mente de todos los estudiantes de la Biblia, enseñando que el Padre es más Dios que su Hijo, presentando a Cristo como un ser inferior en autoridad y que está bajo la autoridad de su Padre como un Dios menor. El Señor sea quien los ilumine para comprender que este tipo de comparaciones absurdas pervierten el sacrificio y la verdad de su divinidad y humanidad reveladas en su palabra.